Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N y el drama se viven al estilo otomano. Espero que es tu copyright N todos genial y listos para una buena dosis de intriga, porque hoy tenemos un vídeo que... Madre mía. Va a dar que hablar. Como ya habrán visto en el título, nos vamos a sumergir en el universo de Kerem Bürsin, un actor que, vamos a ser honestos, levanta pasiones allú por donde pasa. Pero la cosa se pone interesante porque, tras una temporada en Estados Unidos, ha regresado a Turquía. Y claro, los rumores no se han hecho esperar. ¿Qué copyright significa este regreso? ¿Qué copyright proyectos tiene en mente? Y lo muy importante, ¿qué copyright pasa con Anderu Parrafoel? Eso es lo que vamos a desentrar más menos hoy. Pero antes de que me deje llevar por el chismorreo, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ni un solo vídeo sobre sus series y actores turcos favoritos. Asu que ya saben, denle al botón superíndice 3 en el rojo, activen la campanita y rense para disfrutar. Y ahora vamos al grano. El regreso de Kerem Bürsin a Turquía ha desatado una autocopyrightica tormenta de especulaciones. Después copyright S de su con diéresis copyright sito arrollador con, Senu con diéresis al CAPM, donde compartió superíndice 3 protagonismo con Anderu Parrafoel, ambos se convirtieron en una de las parejas queridas y seguidas de la televisión superíndice 3 N turca. Su química en pantalla era innegable y, como suele suceder, la ficción superíndice 3N trascendió superíndice 3 a la realidad. La intensidad de su romance dentro y fuera del set generó superíndice 3 un fenu superíndice 3 menofan global, impulsando a Senu con diéresis al CAPM a convertirse en una de las series turcas vistas a nivel internacional. La serie no solo cautivó superíndice 3 por su trama ligera y entretenida, sino también copyright N por la autocopyright tica conexión superíndice 3N que se perciba entre sus protagonistas. Pero como todo cuento de hadas, este también copyright N tuvo su final. Después copyright S de un tiempo juntos, Kerem y Ande decidieron tomar caminos separados. La noticia, como era de esperar, devastó superíndice 3 a sus fans, que aún son más menos van con verlos juntos para siempre. Los motivos de la ruptura, como suele suceder en estos casos, se mantuvieron en la esfera privada, alimentando aún las especulaciones y los rumores. Algunos apuntaron a diferencias irreconciliables en sus agendas profesionales, mientras que otros sugirieron la presión superíndice 3 en medio tica como un factor determinante. Lo cierto es que la separación superíndice 3N de Anker, como cariñosamente se les conocua, dejó superíndice 3 un vacuo en el corazón superíndice 3N de sus seguidores. Y ahora, con el regreso de Kerem a Turquía, las esperanzas se han reavivado. ¿Hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3N? ¿O simplemente estuvo de vuelta para concentrarse en nuevos proyectos profesionales? Para entender mejor el contexto, vamos a repasar un poco la trayectoria de Kerem y algunas de las series que lo han catapultado a la fama. Uno de sus primeros papeles importantes fue en Guneaji Beklerken, una serie juvenil que lo dio a conocer al público turco. En esta producción superíndice 3N, Kerem interpretaba a Kerem Sae, un chico rebelde y problemático que se enamora de Zeynep, una joven que se muda a Estambul en busca de una nueva vida. La serie tuvo un gran con diéresis copyright sito y Kerem se convirtió superíndice 3 en uno de los ídolos juveniles del momento. Guneaji Beklerken marcó superíndice 3 el inicio de su carrera, demostrando su talento para interpretar personajes complejos y carismáticos. Guneaji Beklerken es una serie de drama juvenil que combina romance, intriga y conflictos familiares. Es una buena opción superíndice 3N si te gustan las historias de adolescentes con problemas y mucho amor. Además de ese, la banda sonora es muy pegadiza y te hará recordar esos aún más menos os de instituto. La serie exploraba temas como la amistad, la lealtad y la búsqueda de la identidad, conectando con una audiencia joven que se sentía identificada con los personajes. Otro papel importante en la carrera de Kerem fue en Eref Meselesi, una adaptación superíndice 3N turca de la serie italiana, Eleonore e il rispetto. En esta serie, Kerem interpreta a Yiğit K.L. Párrafo, un joven que, junto a su hermano Emir, se muda a Estambul después copyright S de la muerte de su padre. Ambos hermanos tienen personalidades muy diferentes y sus vidas toman rumbos muy distintos.
Jadid se convierte en un hombre de negocios ambicioso y sin escrúpulos, mientras que Emir se dedica a la abogacua y lucha por la justicia. Este papel demostró superíndice 3 la versatilidad de Kerem como actor, alejándose de los roles juveniles y explorando personajes oscuros y complejos. Eref Meselesi es una serie de drama y acción superíndice 3N que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer capítulo. La historia es muy intensa y los personajes están muy bien construidos. Además, la serie cuenta con un gran elenco de actores y actrices, entre los que destaca KRUZYLDZ, que interpreta al hermano de Kerem. La serie aborda temas como la corrupción superíndice 3N, la venganza y las relaciones familiares, ofreciendo una visión superíndice 3N crítica de la sociedad turca. Pero sin duda el papel que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional fue el de Serkan Bolat en Senu Kondiyeresis Alkam. En esta serie, Kerem interpreta a un arquitecto exitoso y workaholic que, debido a un error, se ve obligado a fingir un compromiso con Eda YLDZ, una joven florista que suele más menos a con estudiar en el extranjero. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en una historia de amor llena de pasión superíndice 3N, celos y malentendidos. El U con diéresis copyright cito de Senu con diéresis Alkam, fue arrollador, superando las expectativas y convirtió copyright 2 en un fenus superíndice 3 meno global. La serie fue vendida a Mur-S de 80 pauses y traducida a numerosos idiomas, consolidando a Kerem y Ande como estrellas internacionales. Senu con diéresis Alkam es una comedia romántica que te hará reír, llorar y suspirar. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erupárrafoel es innegable y la serie es llena de momentos divertidos y emotivos. Además, la fotografía es preciosa y te transportará a los rincones bonitos de Estambul. Si buscas una serie ligera y entretenida para desconectar del dúa a dúa, Senu con diéresis Alkam es una opción superíndice 3N perfecta. La serie no solo ofrece una trama entretenida, sino también copyright N una visión superíndice 3N moderna y empoderadora de las relaciones amorosas. Ahora bien, volviendo al tema que nos ocupa, el regreso de Kerem a Turquía. Durante su estancia en Estados Unidos, Kerem estuvo trabajando en varios proyectos, tanto como actor como productor. Se rumorea que estuvo desarrollando una serie para una plataforma de streaming internacional, aunque aún no hay nada confirmado. Los detalles sobre este proyecto se mantienen en secreto, pero se especula con que Kerem podrá estar involucrado tanto en la actuación superíndice 3N como en la producción superíndice 3N ejecutiva. También copyright N se le ha visto en varios eventos y alfombras rojas, codeudándose con algunas de las estrellas S importantes de Hollywood. Su presencia en estos eventos ha alimentado a S los rumores sobre sus ambiciones internacionales. Pero S ayuda de sus proyectos profesionales, lo que S interesa a sus fans es su vida personal. Y es que desde su ruptura con Hande Erupárrafoel, Kerem no ha vuelto a confirmar ninguna relación superíndice 3N. Se le ha relacionado con varias actrices y modelos, pero con diéresis copyright L siempre ha mantenido silencio al respecto. Esta discreción superíndice 3N ha contribuido a aumentar a S el interu copyright S medio tico en su vida amorosa. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Hay posibilidades de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Algunos fans creen que su amor es demasiado fuerte como para dejarlo escapar. Estos fans se aferran a cada pequeño más menos o detalle, interpretando cualquier interacción superíndice 3N en redes sociales o coincidencia en eventos públicos como seu más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3N. Otros, en cambio, piensan que es mejor que cada uno siga su camino. Consideran que la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande fue un capítulo cerrado y que ambos deben seguir adelante con sus vidas. Lo cierto es que por el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de una reconciliación superíndice 3N. Sin embargo, hay algunos detalles que alimentan las esperanzas de los fans. Por ejemplo, ambos siguen copyright 2 en redes sociales y, en ocasiones, se dan me gusta en sus publicaciones. También copyright N se han visto fotos de ellos en los mismos lugares, aunque nunca juntos. ¿Casualidad o causalidad? Eso es algo que solo ellos saben. Estas más menosas interacciones, aunque insignificantes para algunos, son interpretadas por los fans como indicios de que aún existe una conexión superíndice 3N entre ellos. Lo que sabemos es que Kerem Bürsin es un actor talentoso y carismático que tiene mucho que ofrecer.
Su regreso a Turquía seguramente traerá consigo nuevos proyectos y emociones. Se espera que Kerem anuncie pronto sus superíndice 3 proyectos en Turquía, lo que generará un mood de ese expectación superíndice 3N entre sus fans. Y que copyright N sabe tal vez también copyright N una reconciliación superíndice 3N con Anderu Parrafoel. El tiempo dirur. Otra serie que vale la pena mencionar en el contexto de la carrera de Kerem, aunque sea un proyecto muy de ese pequeño más menos o, es Ya Yamayanlar, una serie turca de vampiros original de Netflix. En esta serie, Kerem interpreta a Dmitri, un carismático y poderoso vampiro que vive en Estambul. La serie explora el mundo de los vampiros en la ciudad, mezclando elementos de acción superíndice 3N, fantasía y drama. Este papel permitió superíndice 3 a Kerem explorar un copyright nero diferente y mostrar una faceta muy oscura y seductora. Ya Yamayanlar es diferente a lo que Kerem ha hecho antes. Es una serie muy oscura y adulta, y le permite mostrar una faceta diferente de su talento actoral. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta serie te puede resultar interesante. Es una opción superíndice 3N si quieres ver a Kerem en un papel muy arriesgado y menos convencional que los que suele interpretar. La serie tiene una copyright visual muy cuidada y la banda sonora es muy buena. La serie se diferenciaba de las típicas historias de vampiros de Hollywood, ofreciendo una visión superíndice 3N muy compleja y culturalmente rica del mito del vampiro. Y hablando de series turcas que han dado que hablar, no podemos dejar de mencionar Fatmagul Unsu Párrafo UNE, una serie que, aunque no cuenta con Kerem Bürsin en su elenco, aborda un tema muy delicado y relevante: la violación superíndice 3N y sus consecuencias. La serie cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es violada por un grupo de hombres y que, para evitar el escándalo, se ve obligada a casarse con uno de sus agresores. Esta serie marcó superíndice 3 un hito en la televisión superíndice 3N turca, abordando un tema tabú y generando un debate nacional sobre la violencia sexual y la justicia. Fatmagul Unsu Párrafo UNE es una serie muy dura y emotiva, pero también copyright N muy importante. La serie denuncia la violencia sexual y la discriminación superíndice 3N que sufren las víctimas. Además de ese, cuenta con unas actuaciones impecables, especialmente la de Beren Saat, que interpreta a Fatmagul. Si buscas una serie que te haga reflexionar y que te conmueva, Fatmagul Unsu Párrafo UNE es una opción superíndice 3N muy recomendable. Es una serie que te hará pensar sobre la justicia, la sociedad y el papel de la mujer. La serie no solo fue un con diéresis copyright sito de audiencia, sino también copyright N una herramienta para generar conciencia y promover el cambio social. En definitiva, el mundo de las series turcas es un universo fascinante y lleno de sorpresas. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, hay una serie para cada gusto. Y Kerem Bürsin es uno de los actores muy destacados de este universo, con una trayectoria llena de con diéresis copyright sitos y con un futuro prometedor. Su regreso a Turquía es una buena noticia para sus fans y para la industria televisiva turca. Estaremos atentos a sus superíndice 3 proyectos y a las novedades sobre su vida personal. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este repaso a la carrera de Kerem Bürsin y a algunas de las series turcas muy destacadas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece el regreso de Kerem a Turquía? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3N con Anderu Parrafoel? ¿CUL es su serie favorita de Kerem? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de seguir disfrutando juntos del maravilloso mundo de las telenovelas turcas. Asu que ya saben, denle al voto superíndice 3N rojo, activen la campanita y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 y que la pasión superíndice 3N turca los acompau más menos